Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Mariana y el video que les traigo hoy es una continuación de una serie de videos que he estado haciendo sobre los arquetipos y los instintos. Entonces, sí es importante que ustedes ya hayan visto estos videos previos o al menos que tengan conocimiento sobre los arquetipos y también el cómo se relacionan con los instintos. Los dos videos que yo les recomendaría ver antes, uno se llama El origen de la noción del inconsciente colectivo para Jung, algo así, y el otro es Las dos fuerzas de tu psique, que es arquetipos e instintos. Entonces, bueno, eh, este video lo quise hacer como un complemento al video previo, que es el de las dos fuerzas de tu psique, porque me pareció importante el hecho de que pudieran entender mucho mejor la dinámica que se está llevando a cabo entre estas dos estructuras. El hecho de que de manera más gráfica podamos ver para poder anclar mucho mejor la idea y entender cómo se va dando esta interacción o esta relación entre, entre estas dos estructuras. Muy bien. Para empezar, habría que entender que tanto los arquetipos como los instintos están unidos como correspondencias. Ya previamente habíamos dicho que esto no significa que los arquetipos puedan ser reducidos a instintos, ni tampoco los instintos pueden ser reducidos a arquetipos. Ya habíamos explicado que para Jung era importante hacer esta distinción en donde no es lo mismo el arquetipo al instinto, no es que sean otro tipo de instintos, no, son cosas distintas, son diferentes entre sí. Pero sí hay que entender que ambos están estrechamente relacionados y ambos van a subsistir uno al lado del otro porque en realidad son reflejos de una polaridad o de una oposición. Precisamente en la hermética se habla de un principio universal de polaridad. Este principio de polaridad va a establecer que todo es dual, que todo tiene dos polos o aspectos opuestos, que aunque son idénticos en su naturaleza, son diferentes en cuestión de grado. Y bueno, pues precisamente aquí es donde nace esta paradoja en donde puede haber una reconciliación entre estos opuestos. Aquí, conforme vayamos explicando, en el caso de los arquetipos y los instintos, vamos a ir viendo que precisamente la psique se va a ir moviendo o va a ir cambiando más hacia uno de los extremos y luego va a irse moviendo hacia el otro lado, el otro extremo. Cada movimiento que va a hacer la psique va a estar también modificando o afectando el otro extremo, ¿sale? O sea, hay que entender que la psique no es una estructura estática, no es algo fijo o algo inmutable, no, es algo que va a ir cambiando, que va a irse modificando y va a ir generando distintos cambios, afectando al otro extremo. La psique hay que entender que existe en un espacio entre el cuerpo físico, que sería la pura materia, y la mente trascendente, que sería el puro espíritu.
o como también se le conoce o se le llama el nous. Entonces la psique va a estar precisamente entre el instinto y el arquetipo. Aquí en el diagrama que les hice, bueno, precisamente esta línea azul que yo pongo en el centro, en el centro de la figura humana, que precisamente cruza desde el color morado al color rojo, bueno, todo esto digamos que es la psique. La psique se va a estar moviendo a lo largo de este campo, que sería lo que precisamente acabo de decir, el cuerpo físico, que es la materia, que es la parte inferior, y la mente trascendente o el nous, o el espíritu, que estaría en la parte superior. Entonces, bueno, obviamente todos estos procesos psíquicos no van a ser estáticos, es decir, van a estar fluyendo de un lado al otro, o sea, van a estar fluyendo entre el espíritu y el instinto. Esto también se podría entender como que la psique es un fenómeno intermedio y todos sus procesos se van a estar comportando como una balanza. Es decir, en esta balanza, la conciencia va a estar moviéndose o deslizándose de un lado a otro. De modo que obviamente va a haber momentos en el que la conciencia va a acercarse mucho más al instinto y va a haber momentos en los que la conciencia va a estar predominando más hacia el espíritu, ¿sale? Cada vez que la psique, o en este caso la conciencia, se empieza a acercar más a uno de los polos o a uno de estos extremos, digamos que va a empezar a ejercer una mayor influencia. O sea, en el caso, por ejemplo, de que la conciencia tienda a irse más hacia el instinto, entonces, obviamente el instinto va a empezar a ganar influencia sobre la conciencia o sobre la psique y viceversa. Si empieza a caer más del lado del espíritu, entonces, pues el espíritu va a empezar a predominar, a ganar influencia en ella. Entonces, esto hay que verlo así como una especie de danza. Es precisamente la danza eterna que se va a dar entre la parte inferior, entendiendo que la parte inferior es esta polaridad del instinto, y también la parte superior, que sería la polaridad espiritual arquetípica. ¿Sí? Entonces, bueno, este baile es constante, este baile es eterno. Siempre va a estar balanceándose de un lado o del otro. Aquí va a pasar algo importante, o sea, en este baile que se empieza a dar entre estas dos polaridades opuestas, la conciencia va a estar batallando. Va a estar batallando porque ella va a tratar de mantenerse en equilibrio, o al menos ese es el objetivo, que nos podamos mantener en equilibrio o en balance. ¿Por qué? Porque por un lado la conciencia va a batallar en el sentido de que va a estar el pánico a ser tragado por el primitivismo y por la inconsciencia, que es precisamente lo puramente instintivo del polo inferior. Y por otro lado, también va a estar desarrollando resistencias para evitar la total posesión de las fuerzas espirituales, es decir, de las fuerzas arquetípicas. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, ¿no? Esto también podría desencadenar una psicosis. Entonces, por esta razón, la conciencia tendría que mantenerse en balance, tendría que mantenerse en el centro. Aquí en este caso, cuando se coordinan o
o logramos precisamente que se lleve a cabo este balance entre ellas, va a ser como muy útil. O sea, en realidad no es que una sea mejor que la otra, sino que tenemos que lograr que las dos trabajen en equipo, que las dos aporten algo que nos permita alcanzar un desarrollo. ¿Esto cómo se vería? Bueno, por un lado, lo que va a hacer el arquetipo es que va a dar forma y va a dar significado al instinto. Y por otro lado, el instinto va a estar proveyendo de energía física que es cruda a estas imágenes arquetípicas, con el objetivo o el propósito de ayudarlas a la realización de la meta espiritual. O sea, aquí precisamente es en donde por sí solas no son muy útiles, porque cuando es la pura energía física cruda del instinto, pero que no tiene dirección o no tiene propósito, es energía en caos, es energía que se libera para todos lados. Entonces no se puede lograr nada, porque todo es caos, porque no hay dirección, no hay propósito. Cuando cuando entran estas fuerzas arquetípicas o estas imágenes arquetípicas, entonces sí, porque el arquetipo va a empezar a guiar, va a empezar a dirigir hacia esa energía, va a empezar a darle un propósito, va a empezar a dar un patrón que va a liderar o a guiar esa energía. Si solamente fuera en la pura representación arquetípica o la pura imagen arquetípica por sí sola, tampoco se podría hacer nada, porque se quedaría solo allí como una imagen, ¿no? Como una visión, como una idea simplemente, pero no pasaría de allí, porque hace falta la energía, hace falta esta otra fuerza que es la que empuja o la que impulsa, la que motiva, ¿no? La que está dando como ese fuego que se requiere para llevar a cabo algo, una idea, una visión, una imagen, ¿sale? Por esta razón es importante que se logre esta coordinación una vez que se alcanza este balance entre estas dos fuerzas. Ahora, precisamente un poquito hablando sobre cómo se ve esta meta espiritual, es justamente lo que en los mitos y en los cuentos siempre lo van a referir o a representar como ese tesoro que está siendo resguardado por el dragón. Entonces, el héroe lo que hace es que está luchando por obtener ese tesoro. Y ese tesoro, en realidad, nos estaríamos refiriendo a la piedra filosofal. Cuando nosotros logramos balancear estas dos fuerzas o estamos intentando balancear estas dos fuerzas, entonces se podría decir que nosotros estamos trabajando con nuestra piedra filosofal. Este término se suele utilizar en esotérica para, bueno, ese tema ya lo voy a explicar después en otro momento, pero bueno, lo que necesito ahorita que se entienda es el hecho de que la importancia que tiene el balance de estas dos polaridades, el balance de estas dos fuerzas, porque eso va a originar, digamos, una tercera fuerza. Y entonces allí es donde se va a dar la transmutación o la transformación del ser.
¿Ok? Bueno, ya para empezar a explicar un poco mejor este diagrama, bueno, primero quiero explicar que Jung nunca relacionó su psicología analítica a estas cuestiones como de los chakras y todo que se utiliza normalmente en el yoga o en mitología oriental. Sí la conocía, sí la estudiaba, pero él no lo explica de esta manera. Esta explicación fue utilizada después por otros psicólogos junguianos que empezaron a hacer esta relación, o más bien tratar como de ilustrar precisamente cómo se representan estas dinámicas de la psique. Entonces, bueno, para fines pedagógicos, para fines, pues sí, fines de poder entender mejor, ¿no? Y de anclar la idea de cómo funciona esta dinámica, pues lo voy a utilizar. Entonces, bueno, este es como un pequeño diagrama que yo hice para tratar de ilustrar mucho mejor la idea. Es una manera simbólica de cómo se va a dar esta relación entre los instintos y los arquetipos. Y bueno, habría que entender a los chakras como centros energéticos que van a estar correspondiendo a distintos niveles de conciencia y de desarrollo psíquico. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a entender el mapa de la psique como un espectro. Este espectro, hay dos extremos en el espectro. Por un lado, el arquetipo va a estar en el extremo que es ultravioleta, que sería el chakra de la corona, en la parte superior. Y por otro lado, el instinto se va a encontrar en el otro extremo, que sería el infrarrojo, que correspondería al chakra raíz y está en la parte inferior. Ahora, algo que sucede aquí que es muy importante entender es que debido a que el arquetipo está formado o estuvo formado con la energía cruda del instinto, su color azul no es puro, va a estar contaminado con rojo, de modo que va a ir adquiriendo esta tonalidad color violeta. ¿Sale? Esto también se podría entender que cuando el instinto comienza a elevarse a frecuencias más altas, una frecuencia más alta sería precisamente el arquetipo latente o el arquetipo trascendente. Entonces, este se va a empezar a manifestar en una longitud de onda más larga. De modo que justamente empieza a elevarse, empieza a ascender y empieza a teñir el color azul con el rojo, dando por consecuencia el color violeta. Esto en realidad, aunque aquí lo podemos ver de manera gráfica, esto sí sucede en la realidad, porque los instintos y los arquetipos siempre se van a encontrar de forma mezclada. Nunca van a estar digamos, en su esencia pura, en la esencia original, ¿no? Sino que empiezan a mezclarse en mayor o menor medida uno y otro. Ahora, estos ambos extremos, tanto el del arquetipo como el extremo del instinto, lo que va a pasar es que se unen en la inconsciencia. Y allí es donde van a estar teniendo una batalla entre instintos y arquetipos. O sea, ahí empiezan a batallar uno con otro, se mezclan, se unen y
lo siguiente que van a hacer es que van a formar ciertas como unidades de energía y motivación que después van a aparecer, digamos, en lo que sería la conciencia, pero allí ya van a aparecer de una manera diferente, porque ya van a aparecer, por ejemplo, como impulsos o como anhelos o como ideas o imágenes. ¿Sale? Después de que ya tuvieron toda esta batalla, esta confrontación, se mezclan, se unen y surgen en la conciencia como alguna de estas cosas. Precisamente esta línea que yo les explicaba, que es la línea azul, justamente sería cómo a través de la psique se van a conectar estos dos extremos. Se conecta el instinto y se conecta al espíritu. La psique va a estar, digamos, conectando con ambos. Estos extremos también siempre están abiertos y van a estar constantemente recibiendo información hacia la psique. O sea, todas esas fuerzas van a estar de algún modo emitiendo ideas o imágenes, y por otro lado va a estar también emitiendo ciertas percepciones del instinto. Entonces, la psique ahí las recibe y esto le está dando información a ella. Ahora, también hay que entender que precisamente en estos dos extremos van a existir allí ciertas áreas que son las llamadas áreas psicoides. Ya hemos hablado de ellas. Son estas áreas que son como grises, en donde la psique ya no alcanza a llegar, donde para la psique no se tiene certeza, por ejemplo, no se tiene certeza de dónde termina el cuerpo y empieza la mente, o dónde empieza la mente y termina el cuerpo, por decir, ¿no? En esas áreas grises, allí es donde se van a producir estos efectos cuasi psíquicos, así le llaman, o casi psíquicos, en donde no son propiamente hechos de psique, ¿no? Son casi psíquicos. Allí es donde van a entrar lo que serían los efectos psicosomáticos en la área psicoide inferior, que es precisamente esto, donde no se sabe mucho, donde termina el cuerpo y empieza la psique. Y en la parte superior, ahí es donde estarían entrando los fenómenos parapsicológicos. Es decir, no sabemos si es una cuestión sobrenatural, por decir que sea un poltergeist, o que sea una cuestión de la psique, el fenómeno que nosotros, bueno, que estamos observando o que se está manifestando en el exterior. ¿Sale? Entonces, bueno, en esas áreas psicoides están, digamos, colocadas en estos dos extremos o en estos dos polos. Básicamente la función que tienen estas áreas es psiquizar la información. O sea, esta información que proviene del espíritu va a ser psiquizada para poder entrar a la psique. Igual, esta información que proviene del instinto, al pasar por el área psicoide, va a ser psiquizada para poder acceder a la psique. ¿Vale? Entonces, precisamente allí es donde entra este proceso de psiquización y allí se da una transformación en psique. Y hay que entender que precisamente la psique se va a encontrar justo en medio. Se va a encontrar entre la materia y el espíritu. Ahora, ¿qué pasa con esta información que ya fue psiquizada? Bueno,
en un primer momento, esta información va a pasar al inconsciente colectivo. Allí lo que va a pasar es que va a entrar en contacto con otros contenidos que ya estaban allí presentes, ¿no? Y entonces se empieza como a contaminar, se empieza a mezclar, igual no permanece tal cual entra, no permanece en estado puro, sino que allí va a empezar a mezclarse o a contaminarse con otros contenidos previos que ya se encuentran allí. Después de que pasa esto, de que está en el inconsciente colectivo, entonces sí ya va a poder acceder al inconsciente personal. Eventualmente, lo que va a pasar es que va a penetrar a la conciencia. Y la manera en cómo penetra la conciencia es precisamente a través de intuiciones, a través de visiones o sueños. También, por ejemplo, va a entrar a través de percepciones, de pulsiones instintivas, o de imágenes, o de emociones, o de ideas. De todos estos tipos de contenidos de la conciencia, así es como logra, digamos, integrarse en ella. Para esto, el yo va a tener como un trabajo muy importante, porque el yo tendría que estar lidiando con todos estos contenidos. O sea, todos estos contenidos que están llegando al inconsciente van a estar de pronto emergiendo a la conciencia. Entonces, lo que tendría que hacer el yo es precisamente empezar como a revisar todos esos contenidos y empezar a hacer como juicios de valor, ¿no? De qué cosas son importantes, ¿no? Que se mantengan en la conciencia, qué cosas no son a lo mejor tan buenas, que se mantengan en la conciencia. Entonces va a empezar también a hacer una toma de decisiones sobre precisamente qué acciones tomar en función a esos contenidos. O sea, qué va a hacer con ellos, si los va a dejar en la conciencia o mejor los va a enviar al inconsciente, ¿no? Para reprimir. ¿Ven? Entonces, bueno, básicamente este es como todo el proceso que se da de manera interna en la psique, ¿no? Desde cómo llega a la psique, cómo es que pasa al inconsciente colectivo, luego al inconsciente personal y luego finalmente a la conciencia, en donde el yo, que recordemos es el centro de la conciencia, pues es el que está decidiendo qué va a hacer con todo este material. Ahora, algo que también es bien importante aquí destacar es que ni los arquetipos ni los instintos vamos a poder experimentarlos de manera directa, porque estos propiamente no, porque ninguno de estos dos son psíquicos. O sea, lo único que podemos experimentar de ellos es, o sea, en el caso del instinto, tú no puedes experimentar al instinto. Tú lo que experimentas es una percepción instintiva, ¿no? Nada más. Es la percepción, es lo que tu cuerpo te permite alcanzar a sentir o a experimentar, pero al instinto en sí, no tienes acceso al instinto. Eso mismo sucede en cuestión del espíritu. O sea, tú no tienes acceso directo al espíritu. Tú solamente puedes acceder a esas representaciones arquetípicas, es decir, a la experiencia psíquica que te pueden dar, ¿no? Que tú recibes a partir del espíritu, pero no puedes tocar el espíritu, ¿no? Solamente tú alcanzas a recibir esa representación del arquetipo, ¿vale?
¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que la psique se desvanece. La psique se desvanece tanto en la materia como en el espíritu. Por esa razón es que solo tenemos acceso a ellos a través de representaciones y de percepciones. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el self y el reino del alma. Estos son temas que ya vamos a tocar más adelante. Me gustaría ya hacerles videos más específicos porque, bueno, es muy importante y también es muy interesante. Entonces, bueno, ahorita solamente explicarles que todos los patrones arquetípicos de información van a provenir de una fuente única. De esta fuente es lo que Jung llamó el self o el sí mismo, y en realidad cuando él está utilizando este término es para referirse a Dios o a la totalidad. Entonces, cada vez que ustedes vean, ¿no?, la palabra self desde el enfoque de Carl Jung, es porque él está hablando de la totalidad, de Dios, de la fuente, de la divinidad, de como ustedes quieran llamarle. ¿Sale? Entonces, bueno, Jung decía que todos los patrones, siempre, patrones arquetípicos, siempre provienen del self, siempre provienen del espíritu. ¿Vale? Ahora bien, las imágenes arquetípicas que van a unir al sí mismo y a la conciencia del yo van a estar formando un reino intermedio. Este reino intermedio Jung le llamó el reino del alma, y es precisamente allí donde se van a encontrar el ánima y el ánimus. Es donde se va a dar la confrontación de los opuestos y eventualmente la integración de los opuestos. Estos opuestos son entendidos como el masculino y el femenino dentro de uno mismo. Aquí es la integración del masculino y el femenino, pero cuando ya la energía está sanada. Es decir, cuando estas energías ya lograron ascender o ya lograron integrarse, porque en realidad estas energías están separadas en los chakras de abajo, o sea, en el chakra sacro es donde está, digamos, la energía femenina, y en el plexo solar es donde estaría la masculina. Ahí es donde están todavía separados o divididos o heridos, también podría ser. Y eventualmente en el chakra corazón es donde van a lograr esta unión o esta integración de los opuestos en uno mismo. Este reino del alma es un punto que es fundamental porque representa la unión. La unión no solamente en lo que acabo de explicar, que sería como la unión de lo masculino y lo femenino, sino que también es aquí donde se va a lograr la unión, en donde se va a conectar lo instintivo, que son los chakras inferiores, los tres de abajo, y los chakras superiores, que sería la unión con el self o con el espíritu. ¿Sale? Entonces, está representado o simbolizado precisamente en el chakra corazón, que está justo a la mitad o en el centro, que es el color verde. Anahata, como le llaman también en yoga. Entonces, bueno, de todos modos, este es un tema que va a estar todavía pendiente para que lo revisemos más adelante. Sí me gustaría ahondar un poco más sobre el ánima, el animus, y también ir trabajando en esa integración o en ese balance de las polaridades masculina y femenina.
Ahorita de momento, pues sí, lo que me interesa es que quede claro la importancia de este centro, ¿no? La importancia del corazón, la importancia de este punto de encuentro y de unión, porque precisamente ahí es donde va a radicar pues todo, prácticamente, ¿no? Lo que decíamos, la piedra filosofal, y, y ahí es donde se hace el trabajo alquímico. Finalmente, ya para empezar a cerrar este tema, pues este sería lo que es el viaje de la psique. El viaje de la psique en donde es literalmente el camino a seguir. Este es el mapa que nos indica el camino. Siguiendo esta analogía del espectro, aquí podemos ver que precisamente la sombra son todos estos instintos que han sido reprimidos. Y bueno, se está asociando en el diagrama con el chakra raíz o el color infrarrojo. Después, en el centro, se encontraría el ánima y el animus para representar justo la primera etapa de la unión de los opuestos. Este está situado en el centro, en el chakra del corazón. Y finalmente se encontraría el self, que es el arquetipo de la totalidad, y este se va a ubicar en el chakra de la corona. Se representa con el color ultravioleta. Esta perspectiva también nos va a ayudar a que podamos ver la psique como un viaje gradual, que va a ir desde lo más básico, que son justo los instintos, esta sombra, ¿no?, la raíz, y cómo avanzando nosotros vamos a ir alcanzando un punto de conexión o un punto de equilibrio, alcanzar justamente ese balance en el reino del alma, en el corazón, donde nos vamos a encontrar con el ánima y el ánimos, y ahí es donde vamos a lograr integrarlos. Y bueno, eventualmente el viaje continuaría hasta alcanzar la realización total, que sería el self o el espíritu o Dios, que está en la corona, el color ultravioleta, ¿sale? Estas batallas entre instintos y arquetipos han sido simbolizadas de muchas maneras. Una de ellas son, por ejemplo, estas batallas épicas que se ven en la mitología. Simplemente pensemos en la mitología griega, en donde se dan estas batallas entre dioses y titanes. O por ejemplo, en la mitología nórdica, en donde se habla del Ragnarok, en donde es esta batalla final entre los dioses contra los gigantes. Incluso también esta misma batalla se representa en la Biblia, cuando hablan del Armagedón. Es justo la batalla final entre Dios y Satanás. Entonces, bueno, pues todo hace referencia a lo mismo. Todo hace referencia a estas batallas que viven dentro de nosotros, estas batallas que nosotros estamos librando cada día. Batallas del instinto contra los arquetipos, batallas de la materia contra el espíritu, ¿no? Batallas del bien y del mal, batallas, o sea, todo esto, todas estas alegorías de las que habla la literatura, de las que son representadas en pinturas, en todas las artes, siempre está allí, recordándonos que justamente depende de nosotros hacia dónde va a moverse la balanza, ¿no? Hacia el bien, hacia el mal, hacia el instinto
¿no? Hacia la sombra o hacia el arquetipo, hacia el self, hacia el espíritu. ¿Sale? Entonces, pues esta balanza se mueve. Hay que entender que se mueve, que esta balanza a veces va a ganar más de un lado, a veces del otro. Pero aquí lo importante es que nosotros aprendamos a mantenernos en centro, que aprendamos a mantenernos en balance, a crear ese balance que nos va a dar eventualmente la integración y la unidad para poder seguir avanzando en este camino, para algún día poder alcanzar este cielo, el cielo que todos buscamos, que todos anhelamos. Y para eso, pues solamente nos queda continuar en este baile, ¿no? En esta danza cósmica. Y bueno, pues esto sería todo para mi presentación el día de hoy. Muchas gracias y como siempre, les mando un fuerte abrazo y mucha luz y amor para todos. Bye.